Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los saludamos hoy, 10 de diciembre del año 2016. Estamos aquí nuevamente en su programa Luces para el Alma. Como habitualmente nos acompaña Alex Osorio. Buenas tardes a todos, bienvenidos a su nueva emisión de Luces para el Alma con un nuevo y interesante programa. Ramiro Fortís, que también los saluda. Muy buenas tardes a todos. Con mucho cariño le traemos este mensaje en el día de hoy. Y Axel Renal, quien les habla. Hoy les traemos otro tema interesante, como de costumbre los sábados, para replantear situaciones en nuestras vidas, revisar nuestros comportamientos, nuestra actitud, con el ánimo siempre de mirar hacia un desenvolvimiento y desarrollo espiritual, intentando conocer un poco más de nosotros mismos para lograr conocer nuestro rumbo, nuestra ruta, amparados con el conocimiento y la verdad de nuestra doctrina espírita. Hoy el tema es el control de las emociones. Es un tema que traemos precisamente en estos días, en este mes de diciembre, donde llegan a nosotros tantos recuerdos de todo lo acontecido en el año y lo desarrollado en el año. Es importante revisar la forma como nosotros manifestamos nuestras emociones y cómo ellas se desarrollan hacia nosotros. ¿Cierto, Alex? Es importante eso, ¿no? Sí, Alcel, es un tema bien interesante, sobre todo hoy cuando toca enfrentar diferentes situaciones eh, en el mundo, sobre todo hoy un mundo tan globalizado donde se viven y se experimentan tantas cosas que obligan al ser a actuar de un modo o de otro, o expresarse de una forma o de otra. Hoy queremos mostrar eso, ¿cierto? Exacto, a la luz de la doctrina espírita. La palabra emoción proviene de la unión ex y motion. La palabra emoción, que es hacia afuera, ex, hacia afuera, y motion, motion, se escribe motion, movimiento o mover. La emoción es resultante del proceso físico y mental y van surgiendo en el ser humano de forma natural las emociones. Hay emociones básicas y emociones complejas o reunidas unas con otras. En los animales aparece de forma ostensiva, lo vemos frecuentemente cuando experimentan hambre o sed. Nosotros los humanos tenemos un grado de desenvolvimiento mucho más profundo con relación a las emociones, dado que poseemos inteligencia. Las emociones suelen dividirse en dos tipos, ¿no, Alex? Así es. Podemos hablar de que hay emociones básicas y que hay emociones complejas. Hablaremos inicialmente de las básicas, ya que son las que se manifiestan de forma natural y son todas aquellas emociones no complejas que vemos, que vamos sintiendo durante nuestra vida cotidiana. Son las que experimentamos de forma más o menos natural y que es necesario es necesario que las conozcamos para que aprendamos a diferenciarlas y a tomar conciencia de su existencia y así iniciar el reconocimiento para controlarlas, para manejarlas. Al comprenderlas mejor, sabremos llevarnos bien con ellas, identificarlas y desenvolvernos mejor tanto personalmente como socialmente. Eso es un factor importante, sobre todo en la vida laboral, en la vida en la familia, ir aprendiendo a conocernos, ir entendiendo que son naturales en nosotros y que son muchas las personas que no entienden ni saben identificar emociones básicas y por ello no saben llevar una vida placentera consigo mismo y con los demás, ¿cierto? Así es, Alex, ese resumen general es importante conocerlo como concepto, dado que la reacción de la mente, nuestros pensamientos, son acontecimientos, bien sean agradables o desagradables. Estos acontecimientos provocan estados mentales que pueden ser tranquilos o con mucha vehemencia o excitación, y son a esos estados en los que nos encontramos, a veces solo mentalmente, a veces también físicamente, los que denominamos emociones. Existen 5 emociones diferentes. Ahora las revisamos bien y resultan de ellas muchas combinaciones. Antes de entrar a revisarlas, queríamos poner un ejemplo. Por ejemplo, para conocer una compleja, cómo se compleja una emoción. Podemos traer como ejemplo los celos. Los celos es una combinación de temor imaginario, de tristeza y también de ira. Miren ustedes, tiene 3
tipos de emociones distintas combinadas en una sola, que son los celos. Cuando el individuo los experimenta, imagina situaciones que pueden ser desfavorables a él, y eso le da tristeza. Y pensando que tiene la razón, entonces proviene la ira, porque como él cree tener razón, le da ira que la gente no lo entienda o no se le entienda como lo tiene él claro, ¿no? Y estalla en su alma la ira, provocándole sufrimiento. Ustedes vean, por ejemplo, los celos, la cantidad de emociones que encadena, ¿no? Entonces, hoy pasaremos a revisarlas básicamente. Vamos a tomar como base el libro Educación de los Sentimientos de Jason de Camargo, que es un libro que habla ampliamente sobre el tema. Él nos explica que según el psicoterapeuta Eric Berne, creador del análisis transaccional, el ser humano trae al nacer 5 emociones básicas: miedo, ira, tristeza, alegría y afecto. Se puede decir que 2 emociones distintas no se producen simultáneamente, nos explican. O sea que cuando una emoción se manifiesta, excluye a las restantes. O sea, cuando una emoción básica existe, las otras no están, con lo que a él. Puede haber un viraje brusco de una a otra, sí, pero no van a aparecer juntas. En este caso, por ejemplo, podemos comenzar hablando del miedo, Alex, ¿no? Así es. Eso que acabas de mencionar, Ansel, es muy interesante porque, por ejemplo, no podemos experimentar a la vez alegría y tristeza. Entonces, unas anulan a otras. Entonces, el miedo es una reacción espontánea del organismo ante una amenaza real o imaginaria. Partamos de esa idea. El instinto de conservación inmediatamente se activa y lo induce al individuo a preservarse frente a algún peligro. Recordemos, ya sea imaginario o sea real. Un famoso psiquiatra, Miray López, señaló la existencia de diversos tipos de miedo. Ahorita mismo vamos a destacar algunos miedos que se manifiestan en el ser humano. Por ejemplo, uno de ellos puede ser el miedo a la carencia, es decir, a quedar sin nada. Se refiere a las situaciones en que el individuo se ubica por debajo de sus reales posibilidades. Por ejemplo, al perder el empleo y no conseguir otro. Inmediatamente se viene a la mente la idea nefasta de que no hay la posibilidad de otro. La persona comienza a convencerse de que ella es la responsable de esa situación. Por consiguiente, se considera incapaz y deja de tener en cuenta que el mercado de trabajo está difícil. Y a tener en cuenta más bien esta situación, los jóvenes con autoestima baja no logran liberarse de sus sentimientos de inferioridad, se consideran feos, incompetentes, además de otras inseguridades propias de la edad. Entonces vemos cómo al carecer, los seres humanos tenemos esa tendencia a vernos de esa manera, a tener miedo por estímulos. Es otra de las facetas que nos define este médico. Y se trata de las situaciones en las cuales la cultura popular ubica en la categoría de azar, mala suerte y otras por el estilo. El manejo de algunas supersticiones como el número 13, pasar por debajo de una escalera, que el gallo cante antes de cierta hora. Todas estas situaciones generan miedo. Entonces, esto se considera un miedo por estímulo. Y hay otro tipo de miedo, que es el miedo imaginario. Es el miedo generado por la imaginación. Por lo general causa mucho sufrimiento cuando está exacerbado, porque no se sabe qué es la amenaza, no se conoce. Hay diversos ejemplos cotidianos de miedo imaginario. Los padres imaginan siempre lo peor cuando los hijos no están en casa, por ejemplo, o a veces cuando no hay un miedo peor que el de los celos. Una persona que imagina que el otro le está siendo infiel, que se crea todo un tormento alrededor y marca toda una serie de pasos y de pautas que lo llevan a tener un miedo exacerbado. Esto es un miedo terrible cuando no se controla, cuando no se hace ningún razonamiento sobre él, sobre las circunstancias. Entonces, esto es un tipo de miedo
que las diferentes personas experimentamos y, y que se sufre mucho cuando no se saben las causas de qué lo está generando. Muy bien, Alex. Otra de las emociones básicas que debemos realizar en el día de hoy es la tristeza. La tristeza es la emoción más humana que existe y aún así muchos la esconden constantemente, como si le fuera a agredir por mostrarla, como si se le fuera a hacer algo por mostrar la tristeza. Es un estado, como se conoce, normal, que sienten las personas muy de vez en cuando, pero llega, ¿no? Ella se convierte en un problema cuando, y un problema grave en realidad, cuando se da de forma recurrente, ya que es indicativo de que hay algún tipo de enfermedad mental. Esa es una emoción, la tristeza natural, cuando experimentamos alguna pérdida. Es muy común que sintamos tristeza cuando perdemos a un ser querido, cuando sufrimos una desilusión, cuando nos sentimos fracasados en relación a las circunstancias que ocurren en nuestras vidas, ¿no? La tristeza afecta sensiblemente las estructuras psíquicas de las personas, cubre el espíritu y nos quita potencialidad. No podemos confundir las personas que tienen introspección, que son muy taciturnas, muy tímidas, con tristeza, ¿no? Porque a veces esa introspección la necesitamos y la utilizamos para introducirnos en nuestro mundo interior y reconstruir a veces el equilibrio, pero no estamos tristes. Las energías destructivas acumuladas por la tristeza profunda generalmente se descargan mediante lágrimas, como si se tratara de un proceso de asimilación de la tristeza. Y a veces pensamos que llorando aliviamos la tristeza, ¿no? Se siente cierto alivio cuando uno llora, hay un cierto alivio de la tensión interna en busca de buscar recuperar un equilibrio y la integridad misma del organismo. Entonces podemos, por ejemplo, ver que los sucesos que alimentan tensiones y provocan tristeza profunda están relacionados con los afectos. Hay una escala, la escala de Holmes-Ray, que es impacto del cambio de vida. En ella, Ray intentó anotar con diferentes experimentos cómo contribuyen ciertos eventos en nuestras vidas para hacernos sentir más o menos tristes. La que más tristeza sentía, por ejemplo, se le daba 100 puntos y así hacia abajo, ¿no? Entre ellas, vamos a enumerar las siguientes. El divorcio, por ejemplo, un divorcio, esos divorcios tristes, conflictivos, complejos, se le dio 73 puntos. A la muerte de un pariente cercano se le dio 63 puntos. Y así sucesivamente. Vemos cómo una relación rota en un matrimonio afecta inclusive muchas veces más que la muerte de un ser querido, ¿no? La desencarnación de un ser querido. Hay estudios que han demostrado que 8 semanas después de la muerte de un cónyuge, los viudos y las viudas tienen las reacciones ya de inmunidad disminuidas y quedan vulnerables a las infecciones y al cáncer. Es decir, la tristeza baja nuestras defensas, hace que sea más fácil la adquisición de enfermedades. En estas horas difíciles para el ser humano de tristeza, adquiere importancia sobre todo el apoyo social. Se requiere que contribuya a la recuperación del individuo más rápidamente. Por eso es importante la relación social, mantener amistades, mantener relaciones apropiadas con los familiares para poder en un momento de tristeza tenerlos como apoyo. Son numerosos los casos que demostrado de grupos de apoyo que sacan a las personas de crisis. Incluso en los animales se verifican efectos favorables cuando hay amparo de grupo. Un mono, por ejemplo, se agita más cuando enfrenta solo a una serpiente que al hacerlo en grupo. Un hombre que perdió el empleo 3 veces se mantenía equilibrado pese a todo. Cuando se le preguntó cómo lograba ese equilibrio, dice: tengo una esposa maravillosa y oro permanentemente. Es decir, el espiritismo viene hoy a recordarnos que esos momentos conflictivos, esos momentos de tristeza, en los cuales es conveniente interiorizar nuestros pensamientos, podemos recurrir a adoración. Adoración a la
adoración de Dios, al agradecimiento por las cosas que tenemos. Y eso nos va a ayudar muy seguramente a recuperar las fuerzas y equilibrar nuestro desánimo, nuestro desequilibrio de momento, ¿no? Igualmente, pedir a los amigos espirituales, a los espíritus que ya han desencarnado, que se encuentran en el mundo espiritual, que nos apoyen, nos acompañan, porque ellos emiten sus energías, emiten sus pensamientos y nos ayudan a recuperarnos. Es una forma de sobrellevar la tristeza, porque compartir significa repartir con familiares y amigos nuestras angustias. Y compartir en una oración significa liberar con nuestros amigos superiores esas angustias. Así el fardo pesa menos y la recuperación es más rápida. ¿Cierto, Alex? Así es, Axel. Vemos que la tristeza es una emoción que llega al ser cuando ocurre todo lo que manifestaste hace un momento. Y cabe destacar que estas emociones se presentan en el ser humano y que no deben ser motivo a culpa, porque por lo general nos invade la culpa cuando tenemos algún conocimiento y cuando aún flaqueamos a pesar de los conocimientos que tenemos. Lo importante es cómo manejamos eso, que lo iremos viendo a lo largo del programa. Y otra de esas emociones que se presenta en el ser humano es la alegría. La alegría. Y la alegría es una sensación agradable. Quiero marcar que alegría no es lo mismo que felicidad, eh, porque es una sensación agradable, como se describe, que envuelve el cuerpo con bienestar. Muy diferentes son las causas que dan alegría a las personas, desde las circunstancias más simples que satisfacen un estado de necesidad cualesquiera, momentáneo del individuo, la salud que mejora, una situación financiera resuelta, eh, la recomposición de vínculos importantes, aprobaciones de exámenes, en fin, muchos eventos que suceden a lo largo de nuestra vida pueden generarlos alegría, hasta las más complejas y profundas que involucran los hechos más íntimos del espíritu. Un niño se pone alegre a recibir un juguete nuevo, pero cuando crezca y se convierta en un adulto, habrá de tener otros niveles de exigencia en términos de alegría. Y vemos cómo esto ocurre normalmente en el ser humano. Siempre que exista armonía en el interior y el exterior, el resultado es una satisfacción plena que el individuo experimenta. Y así estas emociones van creciendo y dándose una, recordando una, anulando a otras, porque no se dan al tiempo, ¿cierto, Alce? Así es, Alex, porque profundizando un poco más en el tema, ya hemos visto cómo las emociones no solamente son aquellas circunstancias casuales que nos ocurren, sino que también son permanentes a veces en nosotros o se asoman y se aproximan a nosotros cuando menos lo esperamos o cuando no se deben manifestar de esa forma. Eh, Ahora vamos a hablar de otra emoción básica, que es la ira. La ira, eh, sabemos que en nuestra vida hay muchos ingredientes desagradables que atentan contra nuestro equilibrio, ¿no? Y en muchas ocasiones somos portadores de problemas de manera permanente, inclusive circunstancias que a veces no deseamos, y esos se transmiten a nuestro campo mental, se mantienen allí diariamente y se convierten en una tribulación permanente para nosotros. Eh, a veces nos apartan de los grupos, nos mantenemos en ese descontento permanente y comienza a florecer en nosotros una ira por nuestra forma de vida, sumándose a que a veces tenemos cierto orgullo, que a veces tenemos también una forma de reaccionar impetuosa y que permanentemente tenemos deseos insatisfechos. Todos toman apariencia a veces de rabia. Hay personas que vemos constantemente con rabia, toda respuesta es agresiva, toda frase es con un segundo sentido, buscando siempre de alguna forma herir las personas que lo rodean, porque han tenido mucho dolor en sus vidas, tienen muchas afectaciones. Y en otras ocasiones surge el miedo en la mente, que proviene de lo que queremos resaltar del pasado, con muy diferentes camuflajes.
A veces el jefe con miedo a sus subordinados, a veces el marido con miedo a perder el control del hogar. Son muchos miedos que tenemos y que impulsan al individuo permanentemente a mantener una guardia o a mantenerse en guardia contra los otros, a expresarse con ira la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, esa ira como un gigante rojo del alma, porque ese es el color de la cara que se coloca cuando uno tiene intensa ira, ¿no? La persona se llena de rojo la cara por la rabia o la intensa ira que tiene. Es una de las emociones que más perjudica al ser humano. Los perjuicios mentales y físicos causados por la ira son enormes. Es sabido por estudios que el exceso de la adrenalina en el cuerpo devasta los sistemas de defensa del organismo. Y la ira es una orden mental para que esta hormona fabrique por encima de los límites de adrenalina. Se trata entonces de un gigante negativo del alma, fruto de remanentes de nuestra animalidad ancestral, de los restos emocionales inferiores, de nuestra psiquis que demandan una adecuada corrección. Por eso recomienda precisamente el autor del libro que estamos revisando en el día de hoy, Jason de Camargo, recomienda interiorizar la ira, reconocer los niveles de ira a medida que suceden. Nos referimos a que a veces las disfrazamos, ¿no? Las disfrazamos de pronto con sed de justicia, queríamos nosotros ser justos y por eso procedimos de esa forma, con críticas permanentes, censuras, con la permanente ironía en nuestras frases, con formas distintas de manifestar nuestro descontento. Muchas formas lo hacemos y es así como podemos entender que el odio no es más que una ira en conserva, la tenemos ahí guardada. Es un odio que tenemos contra algo o alguien y es una ira que manifestamos. Por ello, una recomendación importante es que canalicemos y liberemos nuestras energías para que por medio de los conductos, de las relaciones agradables, de los momentos de esparcimiento, de momentos de oración, de momentos de meditación, logremos liberar e inclinar el individuo hacia el conocimiento de sí mismo y las energías positivas. De la misma forma, podemos alcanzar niveles apropiados con nuestra creencia. En este caso, nosotros los espíritas tenemos una firme creencia en Dios y un seguimiento absoluto por convicción, por racionalidad de la moral de Jesucristo. Eso nos evita complicaciones, nos evita que nuestras iras se mantengan con nosotros y las disipamos muchas veces con oración, con raciocinio, meditando, revisando el comportamiento apropiado en momentos apropiados. ¿De acuerdo, Alex? Así es, Ansel. Y para ir entendiendo el propósito del programa del día de hoy, entendemos de que hemos estudiado la tristeza, hemos estudiado los miedos, hemos estudiado de que existe alegría y que se da la tristeza, ¿verdad? Y la ira que acaba de mencionar Ansel hace un momento, y que todas ellas son básicas. Recordemos que somos el producto de todo un proceso evolutivo a nivel espiritual, que venimos de todo un proceso de individualización hasta adquirir la conciencia, como le explican los espíritus, a través de todo, de la individualización del principio espiritual, como así lo estudia la doctrina espírita. Y entonces somos herederos de todo ese proceso y por lo tanto se manifiestan en nosotros estas emociones que son naturales en nosotros y que tienen un propósito fundamental en el ser. La dificultad está cuando, por ejemplo, nos dejamos dominar por los miedos, cuando dejamos que la tristeza invada nuestro ser, cuando dejamos que la ira domine nuestro panorama mental, cuando dejamos que la tristeza no se vaya y que las cosas que ocurren en nuestra existencia tomen las dimensiones que no tienen. Cuando nos ponemos cargas que no necesitamos. Entonces, cuando dejamos que podemos tener una contrariedad natural, es muy natural que algo nos produzca contrariedad, pero ¿qué hacemos con esa contrariedad?
cómo la manejamos, si estallamos, si degenera en un conflicto que bien pudo resolverse con un diálogo franco, que pudiese solucionar la situación que no se entendió, o manejamos de una manera distorsionada la situación que luego nos va a degenerar en conflictos que quizá tengan que recuperarse en muchas reencarnaciones. Cuando dejamos que el miedo domine nuestra existencia y controle todos los impulsos que debemos hacer hacia nuestro progreso, es donde hay un problema, porque cuando esto ocurre, dejamos que se vuelva patológico, produciendo enfermedades, no dejándonos avanzar, manteniéndonos en el mismo estado de situaciones que no nos permiten crecer y mantenernos en una dinámica de progreso constante. Cuando dejamos que el miedo domine nuestro panorama emocional, no crecemos, no andamos, estamos siempre frenados. Entonces, vemos que esta situación se puede solucionar amparados en la confianza, amparados en la oración, en la meditación, en el reconocimiento de nuestros valores más íntimos, en el reconocimiento de las cosas que tenemos, de los recursos que la vida nos ha dotado para ser mejores. Cuando dejamos que la tristeza sea la que domine nuestras existencias, entonces vivimos viendo las cosas desde un ángulo muy cerrado y obtuso, no permitiéndonos ver con color las situaciones. Vemos todo gris o todo pálido. Vivimos en extremos, siendo pesimistas. Entonces, es natural sentir la tristeza de la partida de un ser querido, de una situación que no se dio como queríamos, como esperábamos. Pero cuando ya eso se convierte en algo patológico que domina nuestra existencia, es donde hay que tener atención. Y el espiritismo viene a eso, a mostrarnos que nosotros podemos salir adelante. Y así ocurre con todas y cada una de las que hemos analizado. ¿Cierto, Alce? Sí, así como bien dices, Alex, el espiritismo viene a explicarnos muchas cosas. Por eso ahora, para ir ya concluyendo el programa el día de hoy, vamos a revisar los aspectos del espiritismo y las emociones. Las personas, en una forma general, no logramos a veces imaginar cuánto las emociones afectan nuestra salud, la salud del cuerpo, la salud física. A veces ignoramos las muchas dolencias que suponen se desenvuelven apenas en las estructuras físicas, pero no es verdad. Muchas de ellas provienen de nuestras actitudes y nuestros pensamientos que se desarrollan en nuestras emociones. Comprobadamente podemos decir que son originarias también de factores psíquicos. Cuando hablamos de psíquicos, la mente, ¿no? Las emociones. Por tanto, como explica el espiritismo, son originarias del alma, porque quien tiene las emociones, quien posee los pensamientos es el espíritu. Entonces vienen del espíritu todos esos conflictos, emociones que a veces no son sanas, así como también las sanas, ¿no? Las agradables. Para ese grupo pero hablemos de aquellas que son complicadas, ¿no? Hay un grupo de dolencias que provienen precisamente de nuestras emociones. Ellas provienen y afectan de forma como nosotros las manejemos, nos van afectando. Y tienen una denominación muy particular, se denominan disturbios psicosomáticos. Psicosomáticos de la mente, somático del cuerpo. O sea, afectan pensamientos que se configuran en emociones y llegan a afectar el cuerpo físico. Según el doctor Jorge Andrea de los Santos, espírita brasilero, la ocurrencia del fenómeno psicosomático representa el propio campo espiritual. O sea, para él, lo que es el fenómeno, todo lo que ocurre en la parte psicosomática es parte eh, ligada al espíritu. Él expone que las dolencias psicosomáticas, por tanto, fuertemente determinadas por el psicodinamismo de la mente y del espíritu, pueden estar relacionadas. O sea, lo que son las emociones y el reflejo de ellas en nuestro cuerpo puede estar relacionado, y lo define así más o menos. Dice que en la piel, por ejemplo, emociones pueden llegar a desarrollar la urticaria, el prurito, acné. En los músculos pueden generar dolores en el cuello, en la nuca, también contracturas que producen el dolor de cabeza. En el aparato respiratorio, las emociones mal llevadas o mal canalizadas pueden repercutir en crisis asmáticas, hiperventilación pulmonar,
En el aparato circulatorio pueden producir taquicardia, hipertensión, con oscilaciones, jaquecas, lo que la gente llama, ¿qué me da jaqueca? Jaqueca. A veces producto de sus emociones mal manejadas, ¿no? En la parte digestiva pueden desarrollarse vómitos. Vemos a veces cuando tenemos un susto grande, un dolor grande o un impacto grande en nuestro psiquismo, proviene el vómito, ¿no? A veces la diarrea, la colitis, la misma gripa crónica, esta que vemos, hay personas que se mantienen constantemente con gripa y puede ser producto del mal manejo de sus emociones. Hasta en la parte endocrina, ciertas dolencias de tiroides son originarias por emociones. A ese conjunto de distorsiones los disturbios que estamos mencionando, podemos mencionar también la anorexia, ya son mucho más crónicos, la obesidad, son producto de muchas emociones mal desarrolladas, el estrés, la depresión y muchos cuadros psicopatológicos que observamos. Vemos qué tan importante es entonces la emoción para la salud, qué tan importante es que el espíritu comience, nosotros mismos comencemos ya a dominarlas, a escucharlas, a saber cuándo vienen, cuándo la mente las está proporcionando, cuándo afectan el espíritu, para poder ir obteniendo mejores resultados en el comportamiento físico de nuestro cuerpo. Es por eso hoy que hemos traído este tema de las emociones, porque en el mes de diciembre muchas personas recurren a la tristeza, ¿no? Cuando los seres queridos han abandonado en esta época, cuando no están acompañados por quienes quieren, cuando no se les dan las cosas que quisieron en el año. Y entonces piensan que las cosas no están bien y recurren que este es el mes triste. Muchas personas, como por ejemplo quienes habla, para mí el diciembre ha sido una manifestación de alegría constante. En la familia nos enseñaron desde pequeño a eso, ¿no? Aspiramos de pequeño a un regalo, a unas felicitaciones, a algo, y eso se mantiene. Y es mejor mantener esa posición que estar pues pensando en los recuerdos negativos de esta época. Cuando pues, ya el Otro Santo dice que a veces en las áreas del cerebro hay la glándula pineal afecta por las emociones y concretiza ese impacto que el cuerpo que influye en el control del metabolismo hormonal. Entonces se distorsionan las hormonas del cuerpo, ¿sí? Porque de acuerdo con ello, el sistema nervioso funciona como receptor de las irradiaciones del alma. Todo lo que irradia el cuerpo, el pensamiento, se irradia a todo el alma a través del perispíritu, que ya hemos dicho en otros programas, que es el cuerpo psicosomático, que es el único. Entonces, de esa forma podemos ver cómo ya podemos comenzar a pensar de qué forma puedo habituarme a tener y a sostener emociones agradables, para que se transmitan a mi cuerpo, para que se mantengan siempre equilibrados en mi cuerpo y de esa forma podamos obtener un resultado físico mucho más homogéneo. Ustedes ven que hay personas que siempre están de buena salud, alegres, porque han aprendido, y a veces lo hacen de manera inconsciente, a canalizar sus emociones negativas. Hoy la invitación esa es a canalizarlas, porque hemos hablado mucho de las negativas, Alex, ¿no? Hemos hablado mucho de las negativas, pero también hay emociones positivas. Sí, Alcer. Cabe recordar entonces que cuando hablamos de enfermedad no es porque hayan realmente enfermedades, sino más bien enfermos. Estudios recientes en neurociencias nos muestran que las emociones positivas, es decir, que podemos todo eso convertirlo en algo positivo hacia nosotros, todo lo que resurge del ser, aparte de hacernos más felices, ejercen una influencia en nuestra biología, es decir, en nuestro aparato biológico, generando hormonas y neuropéptidos que tienen relación con la felicidad y la salud. El Instituto HeartMath de los Estados Unidos ha analizado estudios amplios sobre la psicofisiología de las emociones positivas y su incidencia en la coherencia de los ritmos del corazón, por ejemplo. El cultivo de las emociones positivas denota inteligencia emocional y conducta que conducen al éxito en la vida. Entonces vemos, por ejemplo, que la alegría es una expresión que canaliza, que libera del estrés, revitaliza, nos conduce al gozo de vivir, imprescindible en estos tiempos, cuando todo parece tan complejo, tan difícil. Tener un buen sentido del humor es algo impresionante y muy
que facilita la generación de estados de plenitud, pero me refiero a esa capacidad de sentido del humor respetuoso, ¿no? No vulgar, no confundamos esa parte. El ser grato. El ser grato, no solamente de decir gracias como un tema de educación, sino el ser grato por todas las cosas experiencias que la vida nos permite. Hay algunas que no nos gustan, pero cada una de ellas tiene algo importante y aprender a ser gratos por todas las situaciones que se nos presentan en la vida, de vincularnos de una manera activa, de valor hacia la naturaleza, hacia todo lo que nos rodea, hacia las situaciones que experimentamos como desafío, agradecerlas porque son una oportunidad para el espíritu, que nosotros estamos aquí como una oportunidad maravillosa. Reconocer eso nos lleva a ser gratos. El reconocimiento, la apreciación y el reconocimiento de los valores de las personas, el aprender a ser jovial, el alegrarse con los triunfos de otros, así tomarlos como triunfos nuestros, es ir en contra de la envidia, cosa que produce tanto sufrimiento marcado en la humanidad actual. La afectividad, la sociedad necesita de afectividad, de un abrazo, de una mirada, de una expresión de cariño. Se han abandonado ciertas costumbres eh, por lo complejo mismo de la sociedad, porque vivimos más prevenidos que abiertos a una sociedad que necesita de un abrazo, de una mirada de seguridad, de mantener concordia con la familia, con los vecinos, en el trabajo, a aprender a ser empático con las necesidades ajenas, con el sufrimiento del otro. Aprender todo este tipo de situaciones nos va a generar en nuestro ser una corriente fluídica que va a tornarnos plenos, la salud, vamos a sentirnos mejor. Muchas situaciones complejas en nuestra existencia porque no tomamos conciencia de nuestro papel en la existencia, de que somos espíritus en un proceso evolutivo, que somos inmortales y que las cosas que no podamos hacer ahora porque no son necesarias, las haremos en otras reencarnaciones, que todo hace parte de unos proyectos esclarecedores que Dios nos ha colocado en la tierra para triunfar, no para mantenernos tristes, no para mantenernos desmotivados, sin visión, sino para mantenernos llenos de esperanza, de optimismo, y que las cosas que hoy estamos haciendo de bien son para nuestro bien, para la conquista de nuestra alegría y de nuestra plenitud, ¿cierto, Alce? Así es, Alex, muy bien. Entonces vamos a comenzar ya a concluir nuestro programa con las apreciaciones resumiendo lo dicho hasta ahora. Hemos visto ya que las emociones ejercen una influencia en nuestra biología, en nuestra parte física, ¿no? Generando sustancias, hormonas, que influyen tanto en nuestro estado anímico como en nuestra salud. Eso nos queda claro entonces en el día de hoy. Por eso es importante resaltar ahora cómo la práctica permanente de un deporte, la práctica física, el desarrollo de actividades físicas conllevan de manera reiterada y constante a aliviar tensiones, a relajarnos. Así liberamos muchas de las energías negativas o de las emociones desequilibrantes que podrían llegar a nuestro organismo. Las tensiones psíquicas que desequilibran abren el espacio para que al cuerpo lleguen agentes invasores, los conocidos como microbios o bacterias. Hacemos que sean más fáciles, más asequibles, porque llegan de manera más sencilla al frágil campo energético que deja las emociones desequilibrantes en el cuerpo, ¿no? Todo esto paraliza, y por eso es la importancia en el día de hoy, hablemos del tema, paraliza nuestro desarrollo evolutivo del espíritu. Porque al final, este tipo de disturbios emocionales van a llevar a una enfermedad psicosomática, enfermedades que llegan producto de los problemas psicológicos o psíquicos, ¿no? Una emoción a veces que no expresamos hace que el cuerpo se bloquee, dando como lugar a una coraza que se forma en el cuerpo a veces y no permite ni siquiera que escuchemos buenos consejos o que además
recibamos influencia favorable de los espíritus amigos. Para disfrutar de un cuerpo y de mente sanas, es necesario estar libre de bloqueos emocionales. En los últimos años se han desarrollado multitud de técnicas orientadas a liberar emociones. Muchas técnicas conocemos hoy día, los relajamientos que hacemos en los spas, en los gimnasios, terapias de grupo. Hay muchas metodologías de hacerlo, inclusive escuchando este programa, Luces para el Alma, desarrollamos nosotros formas de conocer metodologías e ir liberando un poco estas emociones negativas. Por eso es positivo que nuestras emociones sean así, positivas, que permitan que se vayan fijando de manera constante en la conciencia. Emociones agradables, que mencionó Alex ahora, lo mencionaba las emociones positivas, que son, es necesario que hayan problemas, porque necesitamos de fortaleza de esas emociones para poder afrontar los problemas de la vida. Entonces vemos entonces cómo lo importante es que es cuidar tres cosas vitales: nuestras emociones, nuestros pensamientos, que van a conllevar a una mejoría de nuestro espíritu. Entonces, con esto vamos cerrando, ¿no, Alex? Así es, Axel, no sin antes recordar de que si estás afligido, si estás sufriendo, si tienes problemáticas, nos recomienda nuestra querida mentora Juana de Ángelis: sirve más, trabaja más, esfuérzate más, vincúlate a los que sirven, ayuda, mira abajo de ti que hay otros que sufren más que tú, levántate de la tristeza, de la angustia y de cualquier situación que ahora mismo puedas estar viviendo, tú que me escuchas y todos aquellos que nos escucharán más tarde. Libérense ahora mismo de todas esas amarras, de esas situaciones que oscurecen el modo de ver la vida. Les agradecemos a todos esta oportunidad que nos brindan de poder llegar a cada uno de ustedes todos los sábados a las 4 de la tarde. Les deseamos un feliz fin de semana, un resto de tarde agradable. Que Dios los bendiga y nos ilumine a todos. Hasta una próxima oportunidad en su programa Luces para el Alma.